Sí, entonces les decía, lo voy a iniciar de nuevo esto. Que la primera página que ustedes van a encontrar cuando lancen el notebook de Jupyter es el archivo home, ¿no? Ahorita aquí yo ya tengo abierto una ruta que yo ya creé específicamente. Tú lo puedes hacer a través de tu explorador o con la ayuda de New, aquí puedes ir creando folders por si quieres organizar tus proyectos. Fíjense, por ejemplo, aquí que acabo de crear lo vamos a borrar para crear uno nuevo, ¿no? Entonces voy aquí en New y le doy en Python 3 y me abre una nueva pestaña con esta interfaz donde yo tengo el prompt listo para ejecutar cualquier comando de Python. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner un print, un hola mundo, y le doy run, e inclusive se dan cuenta, la casilla no tenía número, ahorita ya tiene un número 1 de que fue la primera instrucción que se ocurrió. Y tenemos el hola mundo. Entonces, aquí por automático no me dejó ningún nombre. Yo le puedo poner, por ejemplo, hola mundo. Entonces le doy rename. Y ahora, si yo lo cierro y me regreso aquí a mi gestor de carpetas de Jupyter, aquí ya aparece mi libreta con la extensión IPNB. Si lo abro, la característica que tiene, bueno, a ver aquí qué pasó. En teoría se debió de haber quedado guardado. Yo creo que no le di chance que se guardara. Les digo, la característica que tiene es que el código se queda estático, como si fuera un apunte, como lo que yo les voy a mostrar aquí. Aquí yo fui corriendo las instrucciones y se dan cuenta, esto es lo que fue generando la ejecución. Entonces, por eso es que es muy práctico esto de... Profe, Sí, en este caso, por decir, cada instrucción que vas haciendo te la va corriendo para saber si está correctamente, ¿no? tú le tienes que ir dando run, por ejemplo, yo aquí, fíjate, puse 2 líneas y las 2 las imprimió. Oh, ya. O sea, puedes poner varias líneas o nada más una. Ajá, ujú. Sí, está bien. Y adicional, no sé si ustedes ya escucharon de un lenguaje que se llama Markdown. ¿Ya han escuchado acerca de Markdown? Markdown es un lenguaje de etiquetas tipo HTML y XML, donde tú puedes ir creando texto. Entonces, tú puedes dejar esta línea, por ejemplo, por defecto está con code, que es para ejecutar código, pero la puedo cambiar a Markdown. ¿No han escuchado acerca de Markdown? No, profe. Bueno, pues está interesante porque, por ejemplo, Markdown les permite darle formato a texto, pero la ventaja que pues es ya algo estandarizado como HTML. Les decía, inclusive Markdown puede convivir con HTML. Entonces ustedes pueden crear, por ejemplo, fíjense, un título, se denota con símbolos de gato o hashtag. Para listas, nada más hay que poner un guión. Para numerar, se ponen los números con punto y se van generando las listas. Hay formas de crear, por ejemplo, lo que son los párrafos, saltos de línea. Ustedes saben que un párrafo tenemos en HTML, tenemos la etiqueta P y BR para dar un salto de línea. H1, H2, H3 para todos los encabezados. Si se dan cuenta, aquí tenemos los símbolos de gato. Y dependiendo de si utilizas solo un símbolo de gato, tienes el encabezado H1, por decirlo. Se pueden incluir citas, listas, lo que les decía hace un momento, ¿no? Con guión o con asterisco o un más se puede generar una lista de elementos no numeradas o enlistadas con unos. También se pueden agregar sublistas, se pueden agregar códigos de bloque. En fin, hay varias cosas que están muy interesantes porque supongamos, tú ahorita haces un documento en Word y si después no cuentas con un editor que te permita abrir el documento de Word o cualquier otro privativo,
pues no vas a poder recuperar ese documento. En cambio, con Markdown, que es de acceso abierto, pues tú todo todo el tiempo puedes tener acceso a tus datos, ¿no? Por ejemplo, esto te puede servir si después todo esto tú lo subes a un repositorio como este, GitHub, subes el documento, pero lo subes con ese formato, ¿no? Yo, por ejemplo, después les pudiera compartir este apunte, lo subo al GitHub y ustedes lo van a visualizar tal cual como ahorita se está viendo. Entonces, características que tienes que definir títulos, poner en negrita o cursivas, hacer listas numeradas, insertar código. La verdad es que es interesante. Además, estos notebooks de Jupyter, pues no solo estás escribiendo el código, sino te puede servir para tomar un apunte y dejar tu apunte entre el código. Entonces, les decía que, vamos a darle guardar, que hace rato no sé qué pasó, no se guardó. Generalmente, automáticamente tú, cuando vas ejecutando, se va guardando. Miren, ya aquí ya se quedó guardado el hola mundo, o sea, ya se quedó lo que hice ejecutarlo. Y aquí se quedó la línea de Markdown que no le escribí nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya, sabiendo que es un Markdown, yo ya le puedo poner el título. Y cuando le damos correr, pues empieza a cambiar la estructura de acuerdo a las etiquetas. Y les decía yo que inclusive esto es compatible con HTML. Entonces, si después tú por alguna razón quieres insertar hasta algo que ya tienes en una página o lo quieres llevar a una página, pues ya tienes todo el texto ya nada más para darle un formato. Por lógica también se pueden insertar, por ejemplo, ecuaciones, tablas. Entonces, ya me acordé que nos quedamos hasta acá, donde yo les dije que les iba a dar un poquito de la sintaxis de Python, si no me equivoco. Porque a pesar de que ya les había pedido que hicieran un programa en Python, pues sé que la mayoría de ustedes no han trabajado con Python, ¿no? Entonces creo que ahí se quedó, si no me equivoco. ¿Sí o no? O sí empezamos a ver lo que es el código de la aplicación de Machine Learning. Ahí sí ya no me acuerdo en qué quedamos. No, el código no, profe. Ok. Bueno, entonces, antes de ver el ejemplo, vamos a revisar rápido algunos conceptos que ustedes ya manejan en otros lenguajes de programación, pero cambian un poco en Python, ¿no? Entonces déjenme, busco aquí mi acordeón para irme basando y irles explicando. Bueno, entonces, antes de que continuemos con esto, les voy a platicar que Python es un lenguaje eh, interpretado. Sí saben ya la diferencia entre un lenguaje interpretado y compilado, ¿verdad? Ya llevaron lenguajes y autómatas. Ya construyeron ustedes su propio compilador, ¿verdad? Bueno, si ustedes ya instalaron Anaconda en su computadora y funciona correctamente, por ejemplo, pueden hacer la prueba, que hará algunas cosas que de repente alguien me andaba preguntando. Y es que, a ver, déjenme abrir una terminal.
Bueno, ustedes pueden abrir un CMD en Windows y si escriben el comando Python, por ejemplo, pueden poner Python versión, que es así con guión versión, y les tendría que dar la versión que está instalada en su máquina. Si al poner esto les marca un error, es porque o no está instalado, o la dos, que no está declarado Python como comando en todo el entorno de su sistema operativo y les marque error. Eh, que si yo recuerdo, creo que les pedí que siguieran un tutorial de cómo instalar Python con Visual Studio, pero nada más es cuestión de que busquen en Google Python variables de entorno y ustedes podrían encontrar la solución para agregar la variable de entorno y les reconozca el comando Python. Entonces, si yo escribo nada más Python, lo que va a hacer es que me va a dejar el prompt ya así con estos tres mayor que, donde yo puedo empezar a escribir los comandos del lenguaje interpretado. Por ejemplo, aquí puedo poner un print. Hola mundo. Y va a tomar la línea y la va interpretando. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo, no sé, una variable y ponerle un nombre. Bueno, el nombre sería name. Y lo que vamos a hacer es con un input leer el nombre del usuario, ¿no? Entonces, fíjense, se queda preparado para que yo escriba un nombre. Y ahora yo puedo imprimir el contenido de la variable name. Entonces, lo único que quería mostrar con esto es que yo puedo ir tomando línea por línea y la interpretando en el CMD, o puedo crear un script, es decir, tomar un archivo de texto plano y ponerle la extensión .py y va a ir interpretando línea por línea y ejecutándolas. Algo similar, no sé si ustedes han hecho, por ejemplo, scripts para SQL, donde tú puedes entrar a, no sé si instalaste MySQL, puedes ir ejecutando tus queries uno por uno, o bien puedes crear un script de queries y después correrlos y que corran todos juntos. Es algo similar a lo que yo puedo hacer en Python. Pero pues sabemos que muchas veces los proyectos son complejos y no puedes ir escribiendo línea por línea o apoyarte nada más de texto plano. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos de un editor, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, como Visual Studio Code, o les digo ahorita en este caso que sería la libreta de Júpiter. Entonces regresamos aquí a nuestro ejemplo. Bueno, pues curiosamente, ¿ustedes han hecho alguna vez el Hola Mundo desde Java hasta para el Android Studio, ¿no? Cuando creas un proyecto siempre te genera por automático el Hola Mundo. Podemos decir que en Python con una línea ya escribiste el Hola Mundo. Es decir, que Python tiene la ventaja de que fue pensado en construir una sintaxis muy simple, muy fácil de entender. Y bueno, eso, cuando tú ya sabes programar, efectivamente te ahorra mucho código, pero muchas veces si no tienes los fundamentos bien claros, se puede sentir que es hasta más complicado, ¿no? Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Python, las variables son mutables, por lo tanto no tienes que declarar de qué tipo. Saben ustedes que siempre estamos acostumbrados que antes de utilizar una variable, primero hay que declarar de qué tipo es la variable. En el caso de Python, tú no tienes que declarar de qué tipo es.
Bueno, entonces, yo puedo definir una variable y automáticamente ponerle una cadena. Y después, por ejemplo, puedo imprimir el contenido de esa cadena. En Python, la manera de definir una cadena es con comillas simples o con comillas dobles. Es decir, es válido ambos casos. Sin embargo, cuando tú tienes la necesidad de incluir comillas dobles o simples dentro de tu cadena, entonces tienes que hacer la combinación. Por ejemplo, si yo quiero que mundo aparezca entre comillas simples, en ese caso entonces voy a delimitar mi cadena con comillas dobles y las comillas que quiero que aparezcan, que son las simples, quedan dentro. Y entonces, si imprimimos el valor de la variable C3, ahora mundo viene entre comillas simples. Lo contrario sería que yo quiero que mundo aparezca en comillas dobles. Entonces lo que voy a hacer es delimitar la cadena con comillas simples y mundo queda entre comillas dobles. De esta manera voy a tener el efecto contrario. Ajá, entonces nada más es cuestión de que ustedes reconozcan que ambos, tanto comillas simples o dobles, funcionan para delimitar una cadena. Y les digo, curioso, porque yo ahorita, por ejemplo, en la variable C, yo ya guardé una cadena, pero ahorita en ese momento se me puede ocurrir guardar este valor. Y bueno, si lo hubiera hecho antes, por ejemplo, poner el tipo, vamos a poner el tipo de C2, nos dice que es de tipo string. Entonces, si yo hubiera puesto el tipo de C antes de haberle asignado el 3.1415, me hubiera dicho también que era de tipo string. Pero ahorita al ponerle ya un valor flotante, se dan cuenta, ahora me dice que el tipo es float. A eso me refiero con que las variables son mutables. Entonces, esto nos da mucha flexibilidad, pero también si no lo sabemos cuidar, podemos cometer un error, ¿no? Porque estaríamos pensando que estamos haciendo operaciones con flotantes y sin querer yo ya cambié el tipo de dato a string. ¿Hay alguna duda, pregunta aquí? Algo que entonces, nosotros necesitamos saber y que ya lo manejamos en todos los lenguajes es que nosotros contamos con tipos de datos enteros, flotantes, cadenas, char, booleanos. ¿Qué otro tipo de datos se me está pasando? ¿Se me está pasando algún tipo de dato? Bueno, entonces, con respecto a los tipos de datos, supongamos que tenemos dos enteros, el número 1 y una siguiente variable. Entonces yo sé que puedo hacer operaciones aritméticas e inclusive podemos imprimir, ¿no? El valor de suma. Entonces, fíjense aquí, con esto les quiero mostrar algo. En Python, ustedes ya han utilizado Java, y si recuerdan en Java es muy común que, por ejemplo, yo defina las variables así. Ajá. Esto tiene un nombre. Es el famoso camel case, donde tú intercalas mayúsculas con minúsculas. Generalmente en Python está definido como un estándar que el tipo de variables que tú manejas sean de esta forma.
Por eso se dieron cuenta cuando les mandé yo el ejemplo del teorema de Bayes, y se dieron cuenta, todas mis variables estaban, las palabras estaban unidas con guión bajo, porque es un estándar que se estila mucho en Python y lenguajes de este tipo, sobre todo interpretados. Mientras que nosotros en Java estamos más acostumbrados a algo como lo que les estoy mostrando abajo, ¿no? Por lo tanto, entonces sabemos que podemos hacer operaciones de suma o de resta, multiplicación, división. Tenemos otro tipo de división que es esta, la cual la diferencia entre una división con una diagonal y con dos diagonales es que la primera nos va a dar lo que sería la división con decimal, y la doble nos va a dar solamente la parte entera. Tenemos una manera de cómo nosotros podemos sacar también lo que es la parte del residuo o el famoso mod, que es con porcentaje. Y en Python sí está definido como una operación básica las potencias. Entonces, por ejemplo, en este caso ahí es 3 elevado a la 3. Bueno, aquí nada más nos está mostrando el último detalle. No los estoy imprimiendo, ¿no? Aquí tendría que haberle puesto, por ejemplo, un print, si quisiera que se mostrara el resultado de cada una de las operaciones. Pero bueno, esto se los explico rápido porque pues, ustedes ya tienen experiencia manejando esto, ¿no? De las operaciones básicas. Entonces, por ejemplo, algo que me preguntaban los días pasados era sobre la cuestión de la indentación y de cómo reconocer dónde empieza o termina una instrucción, ¿no? Si se dan cuenta, a diferencia, por ejemplo, de Java, que es lo que estamos acostumbrados, que nosotros utilizamos el punto y coma para terminar una sentencia. Nosotros aquí no tenemos el punto y coma. La sentencia se reconoce hasta donde hay un salto de línea. Entonces, eso nos puede crear problemas porque cuando trabajamos ya con bloques de instrucciones con ayudas de ciclos, de if o de condiciones if, else, un while, un for, es cuando ya no se entiende muy claramente qué bloque de instrucciones pertenece a qué bloque. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Lo que sí quiero que hablemos de algo es algo que tiene mucha potencia en Python, que son las listas. Las listas, imagínense que son los arreglos, que son lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, nosotros al definir una lista, lo que vamos a utilizar es, para inicializar esa lista, un grupo de corchetes. Y al igual que las variables, una lista, la ventaja que tiene, por ejemplo, contra un arreglo en Java, es que si yo declaro el arreglo, le tengo que decir de qué tipo, ¿no? Un arreglo de enteros. Y por lo tanto, solo puedo declarar valores enteros. Pues aquí en Python, cada elemento puede ser de diferente tipo. Es decir, aquí yo puedo en la primera posición colocar un entero, pero en la siguiente puedo colocar un booleano, en la siguiente puedo colocar una cadena, en la siguiente puedo colocar otra lista, o sea que haya una lista dentro de otra lista, y a lo mejor esta, no sé, va a tener, por ejemplo, valores enteros, pero cada posición no tiene que ser del mismo tipo que todas, sino puede haber variaciones. Entonces, esto puede ser darnos mucha potencia a nuestra programación, pero imagínense, muchas veces se batalla con los ciclos para hacer un for y recorrerlos. Ahora que ya tienes la capacidad de estar utilizando diferentes tipos de datos en cada elemento, pues puede ser que en lugar de hacerlo fácil, te resulte complicado, ¿no? Entonces yo puedo ahora, por ejemplo, extraer un elemento
No sé, se me ocurre que aquí en esta variable elemento quiero la posición número 2. Entonces, si imprimimos elemento, ¿qué es lo que me va a imprimir? El 22, el true o el hola mundo. Alguien que me diga qué creen que imprimiría al imprimir la posición 2. Imprimió hola mundo. No fue true. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros en programación los elementos los empezamos a contabilizar desde cero. Entonces el 22 está en la posición 0, el true está en la posición 1 y el hola mundo está en la posición 2. Entonces, así como en los arreglos, aquí en las listas el índice empieza también desde 0. Curiosamente, Python respeta esa regla, pero por ejemplo hay lenguajes como MATLAB, no sé si alguno de ustedes ha utilizado MATLAB, y MATLAB como que es un lenguaje ya más de alto nivel que está orientado para gente que no se dedica a la programación. Y para ellos, las listas de este tipo sí comienzan desde 1, no comienzan desde 0. Entonces, si un día le entran a MATLAB, hasta eso te tienes que estar acordando que MATLAB es la excepción y empieza a contar desde 1 y no desde 0. Pero bueno, entonces esto no es nuevo para nosotros, ¿no? Porque nosotros vimos que en los arreglos podemos acceder a los elementos a través de los índices. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera acceder a este elemento? Al 1 que está, es una lista que está dentro de otra lista. Bueno, lo que tendríamos que hacer es colocar el nombre de la lista, el índice donde se encuentra la lista, que sería en la posición 3, y luego indicar al elemento de esa lista que quiero acceder, que sería la posición 0. Y entonces de esa manera es como pude acceder al 1. Entonces esto les podría sonar muy similar a una matriz, ¿no? Donde tú tienes que especificar primero fila y luego columna. Que en realidad si ustedes revisan una matriz en su definición es que, por ejemplo, si hablamos de Java, una matriz es un arreglo de arreglos. Entonces aquí en Python una matriz es una lista de listas. Yo pudiera crear una segunda lista y, por ejemplo, quiero que sea una lista de 2 filas por 3 columnas. Entonces lo que tendría que hacer es algo como esto. Esa sería la primera fila. Y aquí va la segunda fila. Y entonces tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas. Es por vectores lo está manejando, ¿no, doctor? ¿Perdón? Por vectores lo está manejando. No te escuché bien, perdón. Por vectores es lo que está manejando, ¿no? Sí, nada más que aquí se llaman listas. En Python se llaman listas, no se llaman ni vectores ni arreglos. Aquí se les conoce como listas. ¿Por qué? Porque les Es que apenas explicaba que vengo, es que apenas vengo llegando. Tuve un Ah, ok. contratiempo, pero se queda guardado, ¿no? Sí, se está grabando. Precisamente me pidieron que se quedara grabado. Ok, gracias. Ah, ya me pasaste lista por todas las profesiones. Pues sí, es respeto. Y bueno, aquí vienen algunas de las cosas interesantes, por ejemplo, de una lista. Vamos a continuar con la lista L. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero acceder al elemento 4? Pues ya sabemos que me va a marcar un error. La lista, el índice de la lista está fuera del rango. ¿Por qué? Porque esta lista nada más llega del 0 al índice 3. ¿Están de acuerdo? Pues eso en cualquier lenguaje ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa si le pongo un valor negativo?
¿También me va a marcar error? ¿Qué pasó ahí? Alguien que me diga qué pasó con el -1. O bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con el -2. O qué pasa con el -3. ¿Qué significa el menos? Como que va desde el último hacia el principio, ¿no? Así es, te permite hacer el recorrido de la lista en sentido inverso. Entonces, imagínense, muchas veces cuando queremos hacer algo como esto en Java, pues sabes que tienes que echar un for que lleve la cuenta en sentido contrario, ¿no? Aquí simplemente con poner los valores negativos, hace el recorrido de atrás hacia adelante. Otra característica que tiene, por ejemplo, es que yo puedo extraer cierta parte de la lista. Si yo quisiera nada más obtener los dos elementos del centro, que es el true y el hola mundo, tú ya puedes pensar que en Java tendrías que crear una nueva variable y a lo mejor con un for recorrer, ir tomando lo que ocupas, ¿no? Bueno, pues aquí lo podemos hacer muy simple. Podemos decirle que L2 sea igual a L desde la posición, en este caso sería la 1 hasta la 3. Y pues vamos a imprimir L2 para ver qué es lo que pasó. Si se dan cuenta, lo que hizo fue cortar, traerme nada más un segmento de la lista original. A partir de la posición 1, que en este caso es el true, y yo le había puesto que hasta la 3, pero solo me trajo la 1 y la 2. Es decir que cuando nosotros hacemos esto, el elemento de la izquierda es inclusivo. Aquí va a incluir desde la posición 1. Y el elemento de la derecha es exclusivo, es decir, no me incluyó en el corte que hice la posición 3. Ajá. A esto se le llama slides, que viene de la palabra en inglés como de rebanar. Entonces yo aquí tomé una rebanada de la lista desde la posición 1 a la 3. Solo hay que recordar que este lado sí me incluyó el 1 y de este lado me incluyó hasta antes de la 3, que fue la posición 2. Ujú. Entonces, esto está interesante porque digo, pues puedes hacer otras cosas más, como por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo que puede ser esto. ¿Qué es lo que me va a devolver? ¿Qué creen que fue lo que hizo? Dejen y copio esto para acá para que se entienda. ¿Se les ocurre qué fue lo que hizo? ¿No? ¿Ni idea? Acuérdense que dijimos que lo que yo vi arriba es que las dos primeras representan desde dónde empieza a dónde termina. Entonces, ¿de dónde va a empezar? Desde el índice 0. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el 4. En este caso el 4 no es inclusivo y llegaría hasta el 3. Y el siguiente es los pasos que va a ir dando. Entonces empezó con... Y luego en lugar de pasar al 1, dio un paso de 2, se saltó hasta acá al hola mundo, tomó ese elemento y tendría que pasarse al siguiente, pero el siguiente ya no existe. Entonces aquí lo que hizo fue tomar de entre las posiciones 0 y 4, ir dando saltos de 2 en 2 para ir tomando en este caso, por ejemplo, decir los elementos que se encuentran en las posiciones impares.
Algo más que yo puedo hacer, por ejemplo, es lo siguiente. ¿Qué creen que significa esto? Dejar vacía la última posición. Pues que va a tomar desde el índice 1 hasta que se acabe la lista. O puedo hacer yo también lo contrario, dejar vacía la primera posición para que considere desde la 0 y decirle hasta dónde quiero que llegue. ¿Qué pasaría entonces si hago algo como esto? Dejo vacío el lado izquierdo y el lado derecho. La va a jalar toda, completa, ¿no? Desde el principio hasta el final. Entonces, pues yo ya puedo hacer algo como esto, desde el principio hasta el final, pero ve dando saltos de 2 en 2. Entonces les digo que esto en un principio a lo mejor puede ser un poquito confuso, pero ya que lo entiendes, se vuelve muy práctico y te ahorra un montón de código. Entonces es una de las características que tiene Python que por eso se ha vuelto tan utilizado, ¿no? Porque además esto es una primera probada. Ya después hay otras bibliotecas que están especializadas como NumPy o Pandas, que están especializadas en hacer algo como esto, pero ya en grandes cantidades de datos. Hablábamos de que para entrenar un modelo de Machine Learning, a lo mejor lo ideal es que tengas 3.000 o 30.000 millones de ejemplos y entonces que tú tengas que estar tomando los datos para irlos probando, para ir entrenando el modelo, puede resultar un proceso desgastante si tú lo programas paso por paso y además a lo mejor no va a ser lo más efectivo y ya Python lo tiene programado, pues ya viene hasta inclusive optimizado en código para reducir tiempos y reducir también costos de memoria RAM. Pero nada más para que se den un poquito cuenta de la capacidad que tiene Python. Bueno, entonces les iré explicando otras cosas ya mejor en la marcha. Ahora lo que voy a hacer es ya nada más para terminar, vamos a ver rápido ahora sí la aplicación que yo ya tengo aquí en este bloc de notas o en este notebook. Y es un ejemplo de un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Hace un tiempo recuerdo que por ahí alguno de ustedes me decía que quería exactamente ver de qué trataba el algoritmo de Machine Learning. Bueno, pues todavía no lo vamos a ver, nada más van a ver cómo funciona. Bueno, la librería de Machine Learning que nosotros podemos utilizar en Python se llama scikit-learn o por sus abreviaciones de la biblioteca es el famoso sklearn o sklearn, como le quieran decir ustedes. Ustedes pueden ir hay una página donde está toda la documentación y pueden empezar a revisar cuáles son todos los algoritmos con los que cuenta ya esta librería. Trae inclusive ejemplos para que los copies y los pegues en tu notebook y los puedas ejecutar. Miren, y aquí vienen los ejemplos de clasificación, de regresión y de clustering, que esto ya veíamos que tiene que ver con asuntos de si es un algoritmo de aprendizaje supervisado o no supervisado. Y vienen algunas otras características, ¿no? Que viene, por ejemplo, hacer ploteos, selecciones de modelos, preprocesamiento, que espero que nos dé tiempo de verlo. Entonces, así como vimos que ya había unas páginas donde ustedes podían obtener para entrenar un modelo, yo les decía que hay algunos que son muy utilizados, como por ejemplo Iris. Iris es una base de datos. Esa no la revisamos, no la platicamos la vez anterior. Es una base de datos de... pero déjenme, le pongo dataset si no me...
Es una base de datos que contiene flores de iris de 3 variedades. Entonces, si recuerdan, yo les decía que una base de datos es como si fuera una tabla. Entonces, este dataset tiene 150 ejemplos. Son todos estos. Y la forma en que está descrito cada flor es a través del largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, alguien se tomó la tarea de, por cada un iris de 3 variedades, medir el sépalo y el pétalo y entonces dejar ya tabulado cuánto midió y a qué variedad pertenece. Entonces, esta base de datos está compuesta por 150 ejemplos. Y la última columna es la clase a la que pertenece. Entonces, en este caso decimos que tenemos 4 características que definen a la flor, que son los que les acabo de mencionar, largo y ancho, tanto de sépalo como de pétalo. Y puede pertenecer a 3 especies posibles. Entonces, aquí vamos a tener un caso donde vamos a poder aplicar estos datos a un algoritmo supervisado de clasificación. Entonces, como es un ejemplo muy común, ya las librerías de ScienceKiller ya lo traen incluido. Y la manera de mandar, cargar esos datos es con un from import. Entonces aquí con from le estoy diciendo de tal librería importa tal clase o tal método. Ustedes van a ver muy común que vamos a tener que hacer imports. Hay veces que nada más se pone el puro import porque jalas toda la clase o toda la librería. O hay veces que con el from import extrae solamente una parte de la librería. Entonces, en esta parte lo único que se está trayendo es esa posibilidad de reconocer este comando que se llama loadIris. Entonces, yo al momento de llamarlo es como si fuera una función que por su nombre dice carga iris, ¿no? Entonces, está cargando los datos. Entonces, imagínense que en este caso iris dataset es una variable que me está almacenando toda esa matriz, la que acabamos de ver aquí en esta, ¿no? Toda esta matriz que estamos viendo aquí. Pero además tiene información adicional. Entonces, yo aquí con print estoy imprimiendo todos los keys que vienen acompañados. Y dice, ok, lo que tú cargaste en tu variable iris dataset es los datos. Los datos son las 4 primeras columnas. El target es la clasificación de cada ejemplo, a qué variedad pertenece. Además viene algo que se llama target names, que serían los nombres de cada target. Obviamente estaríamos esperando esto, ¿no? Que nos dijera setosa, versicolor y la virgínica. Viene una descripción de este dataset, los nombres de los nombres de las características, que entonces los nombres de las características tendrían que ser esto, ¿no? Largo de sépalo, ancho de sépalo, largo de pétalo, ancho de pétalo. Y el nombre del archivo. Eso es todo lo que contiene lo que acabas tú de cargar a memoria RAM. Entonces digo, ok, a ver, vamos a imprimir lo que tienes. Fíjense, es como si fuera una especie de lo que les acabo de mostrar anteriormente, una lista. Pero ahora en este caso, recuerdan que aquí yo accedía a los elementos de una lista por su posición, ¿no? Con el índice. Aquí en este caso ya vienen etiquetados. Entonces le digo, a ver, devuélveme la fila donde viene la descripción y devuélveme todas las columnas. Y entonces lo que hizo fue imprimir todo lo que venía en descripción y me dice, ok, Iris es un dataset de plantas que tiene las siguientes características. Número de instancias con las que cuenta son 150, 50 de cada una de las 3 clases. Número de atributos son 4, son numéricos. Los atributos son largo del sépalo, ancho del sépalo,
el largo del pétalo, ancho del pétalo, todos en centímetros. Y la clase a la que pueden pertenecer es a Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. E inclusive viene información estadística. Por ejemplo, me dice del largo del sépalo, el sépalo más pequeño fue de 4.3, el máximo fue de 7.9. La media de todos los largos de sépalos es de 5.84 y la desviación estándar es de 0.83 y una correlación de clase de 0.78. Esto más que nada son cuestiones estadísticas porque vamos a ver más adelante que uno de los pasos es que antes de que tú quieras probar tus datos, primero hagas un análisis estadístico de qué es lo que quieres tú clasificar. Y bueno, ya vienen más cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, si faltan valores, ¿hay falta de valores? No, no falta ninguno. ¿Por qué? Pudiéramos pensar que de aquí del ejemplo número 50, este dato no existe, ¿no? Se borró, no lo recolectaron. A eso se refiere cuando pregunta ahí o te dice si hay datos perdidos. La distribución de clases, pues son 3 clases, son 150 ejemplos, entonces está diciendo que del 100%, 33.3 pertenecen a cada clase. Y aquí viene información de quién recolectó esta información, cuándo se hizo la donación, cuándo fue la fecha de creación y algunos artículos que ha sido citado esta base de datos. Entonces, a estos ejemplos nosotros les llamamos toys o juguetes, porque son pequeños conjuntos de datos que ya están probados y que te sirven a ti para hacer las primeras pruebas y digas, ya funciona mi modelo, ya funciona mi algoritmo, ahora ya le puedo meter datos reales y saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es cuando tú vas a hacer un programa y primero te dan un ejemplo desarrollado, lo programas y ves que con esos datos de entrada te genere la salida que ya estaba calculada. Digamos que estos toys, eso es para lo que sirven, para que tú primero valides el funcionamiento de tu algoritmo. Y bueno, aquí en lo siguiente lo que se hace es imprimir el resto de las etiquetas que están mostradas acá arriba, ¿no? Primero empecé con la descripción, me salté estas, las 3 primeras. Pero aquí, por ejemplo, se está imprimiendo los target names y es setosa, versicolor, virgínica. Luego acá abajo se están imprimiendo las características, que es el largo del sépalo, el ancho del sépalo y lo que ya vimos, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí se está imprimiendo el target y el data. No te duermas, Eder. Tenemos el target y el data. El data, si recuerdan, Ay, son los datos de entrada y el target es la salida, que recuerdan que yo se los ponía en el pizarroncito al principio, ¿no? ¿Dónde quedó? Acá está. Esto, ¿no? Que recordamos que sí están viendo el pizarrón, que ya no le veo el marco. Sí, sí se está viendo. Esta parte, ¿no? Donde está la entrada y la salida, digamos que entonces ahí ya ahora en inglés, este es el data y este es el target. Entonces aquí dice, a ver, vamos a imprimir qué tienes en el target y en el data. En el data, por ejemplo, aquí primero está escribiendo el tipo de dato y dice, ok, es un arreglo del tipo NumPy, que más una lista, pero más, más especializada para Machine Learning. Casi nosotros todo lo que manejemos no lo vamos a estar manejando con listas como las que yo creé aquí, sino se va a estar manejando... espérenme, ya me quedé en el... Ahora sí. Les decía, todo esto no se va a utilizar con listas simples como estas, sino todas se manejan listas especializadas de una librería que se llama NumPy. Por eso aquí cuando dije que imprimiera el tipo de datos que se encuentran aquí en el data, dice, ok, tienes un arreglo de la clase NumPy. Es prácticamente lo mismo, no digo, esto está especializado para Machine Learning. Entonces aquí podemos saber cuál es el tamaño de esa parte de los datos con shape y te dice, mira, tienes 150 líneas por 4 columnas, que pues corresponde a lo que estamos viendo aquí, esta tabla, ¿no? Son 150 ejemplos
y tenemos 4 columnas, porque nada más es los puros datos. La quinta no cuenta, ese es el target. Ajá. Y aquí vienen, se están imprimiendo. ¿Qué está imprimiendo? Desde el ejemplo 0 hasta el 4, ¿no? Sí, están viendo ahí cómo ya se empiezan a utilizar los conceptos que les expliqué hace un momento de los famosos slides o rebanadas, donde ahorita digo, pues quiero imprimir los datos, pero no los quiero imprimir todos. Nada más me va a abarcar toda la pantalla, nada más unos ejemplos, los primeros 5. Y en el target, bueno, pues tenemos igual un arreglo de tipo NumPy y también puedo yo con Shape obtener el tamaño y me dice, ok, aquí tienes un arreglo de una sola dimensión que son 150 elementos. Y aquí sí lo estoy imprimiendo todo. Entonces se dan cuenta, los primeros 50 pertenecen a la clase 0, los siguientes 50 a la clase 1 y los siguientes 50 a la clase 2. Esto yo ya lo traspolo con lo que tengo acá arriba y puedo decir que el valor 0 representa a la acetosa, el 1 a la versicolor y el 2 a la virgínica. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda? Digo, con esta parte No, primera es entender que nosotros ocupamos datos de entrada, que fue algo que yo les había encargado a ustedes que hicieran, ¿no? Que empezaran a ir a recorrer a las bases de datos, ver qué tipos de datos hay. Entonces, algo que ustedes pueden empezar a hacer, que yo creo que ya lo van a encontrar en los códigos, es más o menos este mismo ejercicio, describir qué contiene la base de datos, cuántos ejemplos vienen, cuántas clases vienen. Por ejemplo, reconocer que esta base de datos viene descrita en números y viene por centímetros, cada característica. Este, ese sería ese es el primer paso, tener los datos y saber qué es lo que estoy tomando, ¿no? El siguiente paso es entender que antes de que yo quiera aplicar el modelo de Machine Learning, me voy a regresar al pizarrón. Recuerden que decíamos que después de que tú aplicas el modelo de Machine Learning, lo que quisiera saber es, o más bien, lo que se necesita saber es que digas, a ver, esperen, yo ya obtuve este modelo, ajá. Yo ya entrené mi modelo de Machine Learning y esto es, más bien, yo ya entrené con el algoritmo de Machine Learning y este es mi modelo. Pero yo necesito saber qué tan confiable es este modelo que yo acabo de crear. Imagínense que yo creo un modelo para definir si una persona está enferma de COVID o no. Entonces yo digo, ahí está mi modelo, ya lo puedes utilizar y hazte la prueba y que te diga, no, tú no tienes COVID, entonces te vayas a tu casita como si nada y resulta que sí estabas enfermo de COVID. O contrario, ¿no? Te diga, si tengas COVID, te sometas a un tratamiento y ya después de un mes de estar entubado te diga, ah, ¿qué crees? Que no era COVID, nada más era un resfriado común. ¿Qué pasaría? Pues de entrada sabemos que puede haber un error, pero el error puede ser considerable en casos como el que te estoy hablando, ¿no? No te puedes dar el lujo de cometer errores en ese tipo de cuestiones donde depende la salud de una persona. A lo mejor si seguimos con el ejemplo del iris y yo quiero clasificar una plantita que me encontré, bueno, un iris que me encontré caminando por por un jardín o por el bosque, digo, pues si me lo clasifica mal, pues no pasará de que en lo que dure la planta yo crea que era una iris setosa y resultó que era una versicolor, ¿verdad? Pero no depende de la vida de alguien, de la decisión que se tomó. Entonces, es importante saber qué tan confiable es este modelo. Se necesita evaluar. Después de que yo lo obtenga, ya tenga mi modelo, yo te puedo decir, este modelo es 99% confiable, o 99.9999, o es el 85, o es el 70, o es el 50, y vas a decir, el 50, pues ya mejor me echo un volado y lo que caiga, ¿no? Entonces, dependiendo de su porcentaje de confianza, tú y de la aplicación que tenga, tendrías que preocuparte por que también salga ese modelo evaluado.
Entonces, para que esto funcione, lo que se hace es que, ahorita nosotros ya sabemos que tenemos un conjunto de datos, ¿sale? Lo que podemos hacer es que de esos datos los vamos a partir, a lo mejor no a la mitad, pero sí vamos a dejar, por ejemplo, un 90% separado de un 10%. Y lo que vamos a hacer es que el bloque más grande lo vamos a tomar como entrenamiento y el bloque más pequeño lo vamos a tomar como un test. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar el entrenamiento, esta parte, y con esta lo vamos a traer acá. Con esos vamos a entrenar, porque recuerden que cada ejemplo viene con su salida, ¿no? Disculpe, profe, no se ve Ajá, dónde está señalando. no se ve, pero sí se ve el pizarrón, ¿o qué están viendo entonces? Sí, pero ¿está señalando algo ahí con algo? No se ve. Ah, no, nada más dibujé la flecha hacia abajo. Ah, ok, perdón. Vale. Ajá, les dibujé la flecha de que los datos de acá del 90% se toman como entrada del modelo. Ajá, era lo que les estaba mostrando. Y los del 10%, estos 10% se van a tomar para probarlos acá. Entonces, hagan de cuenta que este es como la guía de examen. Yo te doy la guía para que te entrenes para el examen. Y el lado del 10% es como ya el examen, donde yo ya tengo la clave. Entonces, depende de cómo me contestes en el examen, como ya tengo la clave, te puedo decir, en el primer ejemplo salió bien, en el segundo bien, en el tercero sacó un tache. Y entonces, de esa manera, por cada uno que yo te pregunta que te hagan el test, te puedo evaluar y decir, ah, pues de 10 preguntas, sacó 9 bien y en una se equivocó. Así es como se hace la evaluación en pocas palabras. Tienes que dividir los datos que tú ya tienes etiquetados con entrada y salida para tomar una parte y con esos entrenar y con el restantes con esos evaluar. ¿Por qué no entrenar con todos, evaluar con todos? Estaría chido que el maestro te dé una guía de estudio de 10 preguntas, te la estudies y en el examen vengan las mismas 10 preguntas, ¿verdad? Pues ni modo que no saques 10. Pero realmente, ¿qué tan eficiente fue ese examen para que yo sepa si sí aprendiste o no? Pues quién sabe, porque a lo mejor te las aprendiste de memoria. Entonces, si yo utilizo al momento de querer evaluar los mismos datos con los que entrené, pues por lógica el modelo se los aprendió de memoria, entonces me los va a contestar bien. Yo le tengo que dar en la evaluación algo que no conoció en el entrenamiento. Ajá, por eso es que se hace eso de dividirlos y dejar una parte para entrenar y otra parte para testear o hacer la prueba. Y después de eso, ya que tú evaluaste y dijiste, ok, este modelo tiene un 95% de confianza. Entonces, como clasifica Iris, pues no hay problema que tenga un 5% de error. Ahora sí, yo ya puedo entonces traer datos nuevos. Yo voy caminando por la calle, me encuentro el iris y tomo ese ejemplo nuevo, lo meto aquí y me dice que es de tal variedad. Y aquí en este caso yo ya no tengo un acordeón o una clave que me diga si se equivocó o no, pero yo puedo tener la confianza que el 95% de probabilidad de que la respuesta que me dio es real. Ajá. ¿Sí se entiende entonces ese proceso de que primero tienes que entrenar, después le haces una evaluación y cuando tu evaluación sea suficientemente confiable, entonces tú ya puedes traer ejemplos nuevos y confiar en esos resultados? Es decir, para ver si la máquina está aprendiendo, ¿no? No, para saber si está aprendiendo es el test. Ya que tú Eh, evaluaste y ya supiste que sí aprendió, entonces ahora ya traes casos
nuevos, completamente nuevos. Ya este caso nuevo que yo traje, yo fui y corté donde me encontré el iris, yo ya no tengo con el conocimiento de a qué clase pertenece. Ya cuando me diga pertenece a la clase setosa, yo me quedo con la confianza de que tiene un 95% de certeza de que, Y el otro 5% de error, o sea, no afecta mucho. pues es lo que te digo, depende de la tarea. En este caso, si yo me quedo creyendo que es un iris setosa por los días que dure la plantita en el florero, no pasará nada. Pero si te digo, no, no estás enfermo de cáncer, vete a tu casa. Tú dime si ese 5% de error puedes mandar a un paciente a su casa que ocupaba un tratamiento y lo dejaste morir, ¿no? O lo contrario, le aplicas el tratamiento, le aplicas los medicamentos, y después de 15 días, es que cree que, disculpen, me equivoqué, no estaba enfermo de nada, pero bueno, ya le dimos un repasón para que no se enferme, ¿no? Pues no, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de la tarea, en casos habrá que tener un alto valor de certeza, un 99.99999, ¿no? Eso sí, el 100%. Por una milésima de segundo. Va a ser difícil que alcances un 100%. ¿Siempre No hay es error? fácil, siempre va a haber un error. ¿Siempre, Para, siempre? sí, porque para que no hubiera error, y esto tiene que ver con cuestiones estadísticas, por ejemplo, para que no hubiera el error en aplicar una vacuna, tendría que ser probada con toda la humanidad. Y entonces, si con todos los humanos no falló, entonces ya tienes un 100% de efectividad. Pero no es posible probar la vacuna en toda la humanidad. Tomas una muestra de la población, pruebas, y de esa población sacas fue efectiva en el 99.9, y entonces sabes que cuando se la apliques a todo el mundo, pues el margen de error es muy pequeño, ¿no? Pero no puede mutar ese, por ejemplo, en este caso, usted, o sea, un ejemplo, pone lo que es la vacuna. Ponga que un sector de la población, el 99% se curó con esa vacuna, pero si muta el virus, Ah, bueno, pero eso sabemos que sucede con todos los virus. La mayoría de las enfermedades tienden a tener cierta mutación, pero si nos pusiéramos a analizar un poquito, digo que no es ahorita el tema, sabemos que lo que te están inyectando a ti es el virus muerto, pero te están inyectando la base del genoma del virus para que tu cuerpo sea capaz de después defenderse en contra de virus que tengan esa misma base, ¿no? Entonces realmente, digo, ahí no es nuestra área, pero si nos metiéramos un poquito, sí hay mutación en los virus, pero siempre la base de la mutación más bien la base del virus sigue siendo la misma. Es como si dijéramos, en nosotros en los seres humanos ocurre la mutación, pero ocurre tan mínima que el día que nazca tu hijo y sea de ojos verdes, no pienses mal del carnicero del lechero si tiene ojos verdes. Puede ser que fue una mutación y fue coincidencia, ¿no? Es una probablemente. mutación. Pero hablando de seres humanos, no puedes pensar que como nos estamos mutando, mañana uno nace con 3 pies o con 5 dedos o con 3 ojos, ¿no? O sea, las mutaciones son, hasta cierto punto de nuestro genoma, pues no son tan exageradas para que nos estén cambiando la forma completamente, ¿no? Entonces, pues lo mismo sucede con un virus. Pero te digo, bueno, eso queda un poquito más allá afuera, pero pensándolo, esto que yo te acabo de explicar pudiera tener también esa aplicación hacia un nuevo medicamento que se genera, donde lo tienes que probar, lo evalúas y ya que tiene cierto grado de confianza, pues ya sabes que lo puedes sacar al mercado. Lo mismo sucede entonces con tu modelo de Machine Learning. Tú lo puedes entrenar, lo evalúas y hasta que alcanza cierto nivel de confianza lo puedes sacar al mercado. Algo que podemos completar, por ejemplo, aquí por último, es que cuando llega este nuevo ejemplo, tú lo puedes incluir a tu lista de entrenamiento para que este sea nuevamente utilizado para entrenar, y a ese se le llama reforzamiento y es un tipo diferente de algoritmo donde se está aprendiendo todo el tiempo. Ajá. Que es así como nosotros los humanos aprendemos, ¿no?
tú ya aprendiste a hacer multiplicaciones, lo aprendiste desde la primaria, pero hoy quizás haces una operación y se te queda en la memoria y es parte de tu entrenamiento. Ya después te puedes acordar fácil de esa operación. No sé, un ejemplo burdo, ¿no? Pero bueno, regresando al asunto, entonces les decía que por eso es importante que después de que tú ya entiendes cómo están los datos, el siguiente paso es pensar en que tienes que medir el algoritmo. Y para esto nosotros necesitamos entonces dividir nuestros datos en un grupo de entrenamiento y en un grupo de test, que es el famoso training set y el test set. Entonces, lo mismo, Skill ya incluye este tipo de modelo que yo les acabo de enseñar. Es el más sencillo, después vamos a ver que hay otros más complejos. Y está dentro de Model Selection, entonces lo voy a importar y el modelo se llama Training Test Split, que sería separar en Training y en Test. Y es muy simple. Lo que hace ese Train Test Split, lo que hace es, tú le mandas los datos, recibe dos parámetros en esencia, los datos y las salidas o targets, y te las va a dividir en dos partes. De acuerdo a la configuración por default, va a dejar el 75 para entrenar y el 25 para testear. Entonces, te va a arrojar 4 variables. La primera va a ser los datos de entrenamiento, los datos de prueba, las etiquetas de entrenamiento y las etiquetas del test. Cuando tú tienes en este tipo de algoritmos una matriz, una tabla, se acostumbra a representar con una letra mayúscula. Y cuando tienes un vector, una sola fila, por decirlo, con minúscula. Entonces tenemos, por una parte, el 75% del training con sus 75% de etiquetas que le corresponden, que serían el Y-training. Y luego el 25% de los datos, que es el X-test, con sus targets, que es el Y-test. Ajá. O sea, se quedan separados, pero se respeta, ¿no? No sé, lo podemos ver acá. A lo mejor si las cortáramos aquí directamente, buscaríamos el 75%, supongamos que fuera hasta acá. Un decir, ¿no? Entonces, este sería lo que está aquí. Las primeras 4 sería el X training y la última línea sería el Y training y el resto sería el X test y esta parte sería el Y test. ¿Sí se entiende? ¿Sí se está entendiendo esa parte o no? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Lo vuelvo a repetir o qué? Sí, profe. ¿O ya se están durmiendo? Y bueno, por último lleva otro parámetro que es el random state, que está en 0. Random ya sabemos que se refiere a que sea aleatorio. State es el estado. Estado aleatorio está apagado, está en 0. Ahorita en este caso está en 0, ¿por qué? Yo lo pudiera encender en 1 y lo que dice es que primero va a revolver los datos y ya después toma el 75 y aparte el 25. Si yo vuelvo a correr este experimento, los vuelve a revolver y vuelvo a apartar el 75 y el 25. Pero ¿qué pasa si en la tercera vez que lo corrí me dio buenos resultados? Y la cuarta vez que yo lo vuelvo a ejecutar ya no me va a volver a dar ese mismo resultado, porque puede ser que con cierta aleatoriedad le tocaron, por ejemplo, los ejemplos fáciles, las preguntas fáciles quedaron en el test. Entonces, todas las difíciles que quedaron en el entrenamiento se las aprendió y cuando hizo el examen, las fáciles las pudo contestar, ¿no? O viceversa.
sale muy mal el algoritmo y te das Profe, cuenta que... Ajá. yo lo escucho algo bajito, no sé los demás. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho normal también. Pon tu altavoz. Igual, Chécale ahí, checa tu audio. Entonces les decía, por eso es que el random state se pone en 0 para que no haya esa aleatoriedad y por si de alguna razón tú quieres volver a repetir el experimento, te vuelva a dar el mismo resultado. Si quisieras que no te dé el mismo resultado, puedes cambiar el state a 1. Y bueno, y ya nada más está imprimiendo recuerden que con Shape se imprimen los tamaños, ¿no? Por ejemplo, el X-Train, que es el 75%, quedó 102 ejemplos y son las 4 columnas de las características y los target nada más son 112 elementos. Y acá abajo tenemos el restante, el 25. Entonces, ya revisé los datos, ya sé qué viene en esa información. Ya sé cómo voy a evaluar, que necesito un training y un test. Ahora el siguiente paso es echarle un vistazo a los datos visualmente. Sin embargo, visualmente tenemos el problema que nosotros podemos ver solamente en 2 dimensiones o en una tercera dimensión emulada en nuestro monitor, ¿no? Pero finalmente solamente son 2 dimensiones. Entonces, en el caso, si nosotros quisiéramos graficar todos los ejemplos de iris, como tiene 4 características, ocuparíamos una cuarta dimensión para ver, imagínense que es como un espacio y cada valor de estos es la coordenada X, Y, Z y la cuarta dimensión, ¿no? Eso la computadora sí lo puede lograr, nosotros no, pero la computadora sí puede tener esas multidimensiones. Sin embargo, para que nosotros lo podamos ver, lo que hacemos es comparar, por ejemplo, la característica 1 contra la 2, contra la 3 y contra la 4. O la característica 2 contra la 1, la 3 y la 4. Entonces, para eso, lo que se hace es utilizar primero una librería que se llama Pandas. Pandas es algo muy similar a lo que vimos en el ejemplo acá del manejo de listas y de matrices, y muy similar a lo que les platiqué que hacía NumPy, pero Pandas sí es una librería que se especializa, que si tú le mandas 3 millones o 30 millones de datos, te los va a poder manejar. O sea, es muy potente su diseño del algoritmo o de los algoritmos internos de Pandas para poder manipular muchos datos simultáneamente. Entonces, fíjense, aquí viene otro ejemplo diferente a cómo habíamos estado nosotros usando los import, ¿no? Porque aquí era el from, el nombre de la librería, y import, lo que quería importar. Aquí estoy importando, nada más, aquí no le digo de dónde, nada más el puro import, pandas, y estoy utilizando una palabra reservada que se llama as. Ustedes a lo mejor han utilizado esa misma palabra reservada en SQL. No sé si les suene cuando renombran el nombre de sus tablas, los famosos alias. ¿Sí recuerdan o no los han utilizado? sí, O no sé. alias, as, y cambias el nombre de la Es aquí lo mismo, ¿no? Aquí estoy diciendo que pandas sea el alias PD. Entonces, en lugar de estar escribiendo la palabra completa pandas, ya de ahora en adelante PD va a representar a la librería pandas. Para eso es este último pedacito de la importación. Entonces vamos a cargar todos los datos del iris, pero ahora los vamos a subir a un frame. Así se le llama el lugar donde Pandas carga los datos. En lugar de llamarlo matriz, se le llama frame, que finalmente sigue siendo una tabla. Entonces, con Pandas, creamos un data frame y recibe los datos del entrenamiento y los nombres de cada una de las columnas. Si recuerdan, este dato del Iris Dataset Feature Names lo obtuve desde acá cuando cargué los datos, ¿no? Aquí estaban, decían que venían en esta columna. Que decíamos que eran, aquí están.
Eso nada más es para que se puedan etiquetar, para que sepamos qué se está etiquetando en la gráfica. Más que nada para eso es, para no perder el nombre de qué representa ese valor, ¿no? Ya que tengo yo cargado, lo que voy a hacer ahora es graficarlo. Y la gráfica es con un plotting que también está dentro de Pandas. Y bueno, estos parámetros no se los voy a explicar. Igual ustedes les voy a pasar el código y tú puedes ver, por ejemplo, aquí figure size, pues es el tamaño de la figura que es de 10 por 10. Le puedes cambiar el tamaño. Puedes cambiar, por ejemplo, aquí las marcas es un puntito que está representado con una O, pero bien le puedo cambiar una X y van a cambiar a tachecitos. Entonces, esto yo creo que igual lo vamos a ir viendo en varios ejemplos y poco a poco le van a ir entendiendo, ¿no? Pero en pocas palabras, lo que estoy aquí pidiéndole es que grafique todo el training, todos los puntitos de training, que los clasifique y que lo haga además en parejas. Ver esto a mí, ¿qué me permite entender? Ustedes piensen que cada color es una variedad. Entonces, ¿creen que sí haya una manera de diferenciar la variedad de la flor de acuerdo a los anchos y largos de los pétalos y los sépalos? Debe de haber una forma. Algo que a mí me hace pensar que sí es que, por ejemplo, fíjense, si analizamos en esta primera fila los puntos morados, claramente podemos encontrar como una línea imaginaria que me permitiera a mí separarlos. ¿Sí, sí se ve? Sin embargo, si quisiera separar los puntos amarillos de los verdes, como que ya no está tan fácil, ¿verdad? Pero si en ese caso de comparar el sépalo, el largo del sépalo contra el ancho del sépalo, pero si comparamos ese es el largo del sépalo contra el largo del pétalo, la clase morada se sigue viendo más separada, pero ahora sí ya se ve una ligera separación entre lo verde y lo amarillo. Entonces, cuenta que todos estos cuadritos de las gráficas es como ver el problema de diferentes lugares y te hace entender que sí existe una diferencia que permitiera al algoritmo que en base a los largos y anchos, perdón, tanto de pétalos y sépalos, sea capaz de diferenciar una clase de otra clase. Esto de entrada para eso sirve. Y bueno, aquí hay una gráfica de barras que permite saber la acumulación de los largos para ver qué tan distribuidos están, ¿no? Pero entonces les decía que ese es el siguiente paso, echarle una vista a los datos. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer su proyecto y nos lo presenten, lo primero que nos tienen que explicar es cómo están los datos, qué es lo que están utilizando. Después nos tendrán que explicar qué, qué modelo para medir el éxito están utilizando. Y después nos tendrán que decir una explicación o darnos las gráficas de los datos para saber qué tan relacionados están y saber si sí me sirve. Aquí hay que entender que es algo lógico, ¿no? Si yo le doy datos a mi modelo sobre imágenes de plantas que están enfermas de una X enfermedad, yo no puedo después exigirle al modelo que me clasifique y me diga si existe una enfermedad distinta. Es decir, lo que yo no le enseñé al modelo, yo no, después le puedo pedir que me lo clasifique, ¿verdad? Sería como si ustedes les enseño en esta clase a programar en Python y después en el examen viene un examen donde la sintaxis viene en MATLAB o en R. Sería lo más lógico, ¿no? Yo no puedo, después de que tú me enseñaste algo, querer que te haga una prueba de algo distinto. Por eso es que es importante hacer estos pasos, porque muchas veces ocurre que dependiendo del tipo de dato que tú le des al algoritmo, él va a tratar de, con lo que tú le diste, resolver el problema.
pero puede ser que no sea la suficiente información. Imagínense que yo quiero que me diga si una persona se puede enfermar de COVID o no, o tiene la enfermedad, si solo le doy su edad, si tiene alguna otra enfermedad, y si le digo si eh, sexo, edad y no sé, si tiene otra enfermedad, pero nunca le digo que, por ejemplo, que describa los síntomas que sabemos que son comunes del COVID, ¿no? O sea, si yo no le doy las pistas, pues tampoco espero que haga magia el modelo. ¿Sí se entiende a qué me refiero con todo eso? Que es importante pensar qué datos le voy a dar al modelo para que haga lo que yo quiero que haga. Tampoco es que hagan magia. Les puedo poner un ejemplo ahorita que se me viene a la mente de una persona que quería hacer un sistema de clasificación para detectar si un archivo estaba infectado con un malware o no. Entonces, descargó toda una base de datos de archivos ya infectados con malware y ya venían etiquetados cuáles sí y cuáles no estaban infectados. Entonces, pues quien te sube toda esa base de datos los comprime en un archivo para que no se vaya a hacer infectadera de malware donde tú lo descargues, ¿no? Si el archivo viene contenido en un zip, el ejecutable, infectado o no infectado. Entonces, ¿qué pasaría si tú le das esos archivos así como vienen, comprimidos, empaquetados? Puede ser que el algoritmo que se está utilizando para comprimir no permita entender que es un archivo ejecutable y que es el malware. Entonces, si tú se los das así al algoritmo, por más que quieras que te ayude a clasificar si tiene malware o no, no va a ser capaz. Entonces, si lo descomprimes, tienes el problema que puede ser contaminadera de malware por todos lados. Entonces, esta persona lo que se le ocurrió fue que sacó como una especie de radiografía del archivo comprimido y se veía como una especie así de, no sé si han visto como cuando las televisiones no tienen imagen y se ve nada más el ruido gris. Se veía algo así, pero los archivos que tenían malware, sí, cuando los veías tú visualmente, cuando veías, él te ponía la gráfica de cómo se veía esa radiografía del archivo, sí se alcanzaban a ver zonas donde presentaban como que ciertas líneas muy, muy notorias y que era cuando el archivo tenía malware y cuando no. Entonces, cuando se lo dio a su algoritmo de Machine Learning, el algoritmo fue capaz entonces de encontrar ese patrón y supo aprender cuándo clasificar que sí o que no tenía malware. Pero si no hubiera hecho ese paso adicional de darle una nueva presentación a los datos, a lo mejor por más que hubiera querido, el algoritmo nunca hubiera aprendido lo que él esperaba que aprendiera. Entonces, ustedes la ventaja que tienen, la mayoría de ustedes es que van a tomar los datos ya procesados, así como ahorita, ¿no? Que ya está la base de datos Iris. Pero alguien puede haber elegido un proyecto que requiera que tú primero analices los datos visualmente para saber si el algoritmo va a ser capaz de clasificar o no. Bueno, entonces yo creo que hasta ahí le dejamos. En las siguientes clases les termino de explicar este pequeño ejemplo, ya donde se hace la clasificación. ¿O quieren que no lo terminemos hoy de una vez? Luego. Bueno, ya dijeron. Lo que sí les voy a Y pedir otro, entonces, bueno, ajá, bueno, móvil, web hoy no, ¿verdad? no, ese va a ser Entonces, hasta el jueves. Ese sí sigue quedando el jueves. ok, Ale, perfecto. lo que les No, iba a decir es que sí les voy a pedir que ahorita que ustedes ya hicieron su documento, ahora nos lo presenten en la próxima clase. Entonces, la próxima clase, vamos a preparar una presentación
no muy grandes, deben ser unos de 3, ya exagerando de 5 minutos, donde pueden organizarse si fue en equipo, que todos colaboren o que solo uno haga la presentación y nos digan, ah, pues yo encontré esto y lo que quiero hacer es esto. ¿Sale? Tiene que ser muy, muy sencilla la presentación. Nada más es mostrarnos la propuesta a todos los demás para que sepamos de qué trata el proyecto de cada uno de ustedes. ¿Y la va a exponer un miembro del equipo? Les digo, se pueden organizar para que lo hagan, ahí se tomen turno cada quien, o si dicen, no, pues que se lo aviente tal, puede ser que nada más lo ¿Para haga cuándo alguien. dice? Para la siguiente ¿Para cuándo clase, dice que empieza? dentro de 8 Pónganle días. todos, Ah, profe. va, Rífate, Juan. va. Sería para dentro de 8 días. Ya está. Sale, profe. Entonces les voy a pedir de que para este último parcial sí se organicen para tener el espacio libre de estas 2 horas para tener clases, ¿no? O sea, ya no lo vamos a mover, va a ser los martes, de 12 a 2, Sí, está bien. ahí para que se Ujú. agenden y se abran el espacio. Bueno, entonces, si no hay otra duda, pregunta, les pido, porfa, que no se les vaya a pasar o olvidar tener preparada su presentación. Eso va a contar dentro de su escala. Como ¿Cuántas una... diapositivas tienen que ser, profe, más o menos? Nada más calcúlenle que no se pasen de entre 3 y 5 minutos. O sea, tiene que ser algo ahorita, la pura idea, presentarnos la idea. Ah, bueno. Sí. Ahora sí no hay un límite, ni un más que que no se pasen mucho de tiempo, para que dé tiempo de que todos los proyectos se presenten. Que Sí, será en está un lapso bien. de una media hora, yo creo que ya, sí, ya todos estar listos ya con la presentación abierta y ya nada más ir cediendo compartir pantalla, ¿no? Y igual puede ser, ¿no? Tomando en consideración que de repente algunos de ustedes tienen más limitaciones para entrar a hacer la presentación o que para poder entrar a la charla, pues que la haga el que ahora sí, el que tenga mejor ancho de banda de los integrantes del equipo, ¿no? No le van a dejar que haga la presentación a Ruano, que luego se tiene que andar subiendo al cerro para que... Siente bien feo no tener internet. Y más cuando andas instalando un Linux con comandos. Y el ancho de banda corre a 0.5 megabytes sobre segundos. Pues ya, a ver, ya se vieran ahí asesorado Pero pues ya, con Cristian Uriel para hacerse un buen enlace. de hecho, pues ahí le entramos al hackeo. Ahí va su antenota. Bueno, Ya será todo, profe. sí, ya es todo. Los dejo, pues échenle ganas, no se les olvide preparar su presentación. Dios. Estén atentos a la plataforma, porfa. Sí, lo sube. Dios, Dale. profe. Vale, nos vemos. Hasta luego. Dios, profe. Puta madre.